Eh, Muy buenas tardes. ¿Se escucha, no? Coméntenme si escuchan por Sí, ahora. sí se escucha, profe. Perfecto, muy Ahora bien. sí. Maravilloso, muchas gracias. Ok, bueno, esperando que estén bien y aprovechando la ocasión de saludar, vamos a dar inicio a la clase, ¿vale? Acá ustedes ahora están viendo una guía, de lo cual en esta guía se supone que hay materia que en algún momento se las mandé, pero dije que iba a quedar en pausa y ahora la voy a ya tocar. ¿Ustedes se acuerdan? Esta guía la vimos hace un tiempo atrás, de lo cual era la clasificación de los riesgos para posteriormente ver el tema de la materia en sí, ¿ok? Entonces, con esa lógica, ahora voy a explicar un poco conceptualmente de qué trata esto, complementado con las nadas, y esta materia la voy a llevar a un caso para que se pueda entender más o menos qué es lo que se espera que haga, ¿vale? Se supone que, ahí sí, se supone que ustedes como auditores están en la fase de planificación, ¿ok? Y dentro de la fase de planificación, ustedes tienen que definir tienen que definir lo que es el alcance de auditoría, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dicho que el alcance de auditoría era el cuánto voy a abarcar en mi trabajo o cuánto voy a abarcar en la ejecución del trabajo, ¿ok? Por lo cual, entendiendo que el alcance de auditoría a mí me dice cuánto voy a abarcar, ¿ok? ¿Por qué ustedes tienen que tener presente que la auditoría no abarca todo? Por el simple motivo que el contador, como se demora un año en hacer la contabilidad, a veces se demoraba. Se supone que nosotros como auditores no podemos revisar lo que el contador se demora un año por el asunto del costo del trabajo. Por lo cual, con esa lógica, es muy importante que nosotros como auditores logremos definir al día de hoy lo más relevante para poder revisar los estados financieros en este caso, ¿vale? ¿Qué es lo más relevante para poder revisar? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No hay preguntas hasta ahora? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Ok, entonces, dado que anda todo bien, vamos a leer un poquito el tema, ¿vale? Se supone que nosotros queremos hacer un primer filtro a la hora de determinar nuestro alcance de auditoría. Se supone que vamos a revisar los estados financieros del cliente, pero entendiendo que nuestro cliente como tiene mucha información, ya a nosotros nos cuesta mucho abarcar todo lo que él tiene. Se supone que yo voy a revisar lo más relevante o lo más significativo en su negocio, por lo cual ahí nace el concepto de la importancia relativa, ¿bien? Se supone que nosotros vamos a determinar un nivel de importancia relativa, vale decir qué cosas son las que reviso dentro de nuestro alcance, y también es importante mencionar que alguna gente conoce o define o pone como sinónimo de importancia relativa la materialidad. Por lo cual, yo hable de importancia relativa o hable de materialidad, estoy hablando de la misma cosa y es muy importante que lo tengan presente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se supone que hay un montón de mecanismos para poder hacer una... Dime, Diana. Bueno, se supone que acá hay un montón de maneras de cómo poder determinar la importancia relativa o el nivel de materialidad. Nosotros lo vamos a hacer de esta manera porque, a mi opinión personal,
puede que la compartan o no, pero académicamente es lo que más me ha funcionado. Yo voy a ver estos factores o estas fórmulas que les podrían servir, ¿vale? Por lo cual dice, materia, componente crítico, entre paréntesis, benchmark. Cuando nosotros hablemos de benchmark, es lo mismo que componente crítico, que es un tema relacionado con la mantiene así, ¿ok? Dice, componente crítico o benchmark corresponde a la base de la materialidad. Es un rubro de los estados financieros que representa a aquel rubro en el cual los lectores de los estados financieros ponen su atención. ¿Qué significa esto? Significa que dentro del negocio, dentro de nuestro cliente, el que nosotros vamos a revisar, siempre va a haber una cuenta, que esa cuenta es la más significativa, no solamente en monto, sino que es una cuenta significativa porque el monto es importante, porque es la naturaleza del negocio, lo que hace que el negocio funcione. También es una cuenta que no representa tanta variabilidad de un periodo con otro, es más o menos eso, ¿ok? Por lo cual, se supone que acá hay 3 ejemplos que no necesariamente en todas las empresas va a ser lo mismo, ¿vale? Por eso yo lo voy a explicar ahora y lo voy a ver con un caso real. Dice, por ejemplo, en una sociedad anónima abierta, los lectores de los estados financieros pondrán sus ojos en el resultado antes de impuesto en consideración de que dicho resultado permitirá la obtención de dividendos. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en una sociedad anónima abierta, con excepciones, porque estos son ejemplos nomás, se supone que el usuario del estado financiero pone ojo a cuánta plata va a recibir como dividendo. Y esa plata de dividendo, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene por lo general del resultado antes de impuesto, por lo cual con esa lógica yo diría, bueno, lo más probable es que para ese usuario el benchmark o el componente crítico, la base con la cual yo determino mi materialidad, significa que sería esa. Por ejemplo, yo les podría decir en una sociedad de inversiones, vale, es decir, el propósito es que una empresa compra muchas empresas más, los ojos estarán puestos en las inversiones en empresas relacionadas o patrimonios de las subsidiarias en el caso de una consolidación. Se supone que en una sociedad de inversiones el rubro relevante debería ser las inversiones en empresas relacionadas. Por ejemplo, o tercero, ¿qué nos dicen? En una fundación o empresa sin fines de lucro, la atención se pondrá en los gastos. ¿Por qué? Porque se supone que las fundaciones reciben sus ingresos por subvenciones o donativos y se supone que ese ingreso a mí me sirve para subsidiar el negocio, por lo cual una fundación sí podría tener utilidades, que tenga ganancias no es malo. De hecho, por si acaso, si la única diferencia es que las ganancias no se van a repartir entre los dueños. Por eso el tema de sin fines de lucro. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Habitualmente lo que se recibe como donativo es el gasto que yo genero, por lo cual la diferencia no debería ser tan amplia. ¿Bien? Por lo cual, una vez que tengan eso, identificado el rubro o componente crítico o benchmark, deberíamos comenzar a desarrollar el caso, ¿vale? Por lo cual, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pregunten con toda confianza. ¿Alguna pregunta? No, profe, tranqui. Muy bien. ¿El resto? Ya. Entonces, a ver. Veamos. Si yo me meto, por ejemplo, a la Comisión de los Mercados Financieros, que es como la info que tenemos más al acceso, se supone que acá podríamos buscar cualquier empresa. Por ejemplo, vamos a elegir SMU. O no, SMU es como muy puntual. Voy a elegir otra empresa. Vamos a elegir, por ejemplo, Carosi. Ok. Se supone que en Carosi elegimos la empresa, nos metemos en su memoria,
bajamos la memoria, vamos a ver, por ejemplo, la memoria del año, supongamos que nos contraten para auditar el año 2019, supongamos. ¿Qué es lo que voy a tomar yo? Voy a tomar la memoria del año anterior donde se encuentran sus estados financieros, ¿vale? Acá, si yo abro esta memoria, en la primera parte estamos claro que salen temas del entendimiento del negocio, vale decir quiénes son los dueños, quiénes son los gerentes, cuál es su malla societaria, temas de la historia, relaciones de los hitos, los planes de expansión, su planificación estratégica, bla, 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 bla. ¿Vale? Perfecto. Nosotros como auditores, se entiende que vamos a presentar todo esto con el propósito de llegar al estado financiero. Y el auditor primordialmente, ¿qué es lo que hace? Él revisa los estados financieros de la empresa y se supone que al revisarlos, él emite un informe. Entonces, por ejemplo, Carosi, como sociedad anónima abierta, tiene la obligación de que sus estados financieros sean auditados, por lo cual, en esa función de obligación que sus estados financieros sean auditados, van a ver que acá hay un informe de PwC, la firma auditora que auditó, en este caso, Carosi. Se supone que el auditor, ¿qué es lo que hace? El producto final al cual debería llegar es este, ¿ok? Después de planificar, ejecutar el negocio, hacer la auditoría completa, el producto final es este, el informe diciendo que en base a lo revisado y en base a las normas de auditoría, etcétera, 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 los estados financieros están presentablemente, o sea, están razonablemente en todos sus aspectos significativos correctos. Eso es lo que hace, ¿ok? Ahora, con esa lógica, nosotros vamos a tomar el estado financiero. Se supone que todos sabemos que Carosi se dedica a la fabricación de pastas, por lo cual, en esa lógica de fabricación de pastas, que es lo que deberíamos tener presente, que van a haber rubros que para esta empresa son más importantes que para otros negocios, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, ok, Carosi es una empresa productiva, es una empresa de servicios, es una empresa comercializadora, lo más probable es que ustedes me contesten que Carosi es una empresa productiva. Y en virtud de que sea una empresa productiva, lo lógico es que yo vea acá y revise y diga, ok, ¿cuál es la cuenta contable más importante? Puede salir de el estado de situación financiera o podría salir del estado integral de resultados. Podría ser el uno o el otro. Ahora, lógica, entendiendo el negocio de Carosi, uno diría, ok, a mí me tinca que dentro de este negocio, una de las cuentas más importantes, a ver, veamos, ya, aquí está. En base a lo que les mostré yo, se supone que acá estamos definiendo el alcance, ¿vale? Se supone que dentro del alcance responde la pregunta de cuánto vamos a abarcar en esta auditoría. Se supone que en ese cuánto vamos a abarcar es muy importante tener consciente y ser presente que eso es la importancia relativa y veremos qué cuentas son las que reviso yo. Para saber qué cuenta es la que voy a revisar, primero voy a definir un concepto que se va a llamar el benchmark o componente crítico, de lo cual el componente crítico debería ser por defecto el rubro en el cual el usuario de la información financiera presta ojo al... presta ojo, ¿ok? Si yo tomara el estado
estado financiero de Carosi tenemos claro que empresa productiva, que fabrica pasta, que fabrica masas y fabrica otros insumos alimenticios. Yo diría, bueno, lo lógico es que, por ejemplo, uno de sus rubros o cuentas contables importantes, solamente viendo o analizando el negocio, a mí me tincaría que serían los inventarios corrientes. O sea, el tema de la mercadería, por ejemplo, podría ser un rubro financiero importante. Alguna gente podría decir, mira, pero ¿sabéis qué? También esta empresa para poder fabricar las masas necesita ciertas maquinarias que son especializadas, que esta maquinaria define el funcionamiento del negocio. Ok, alguna gente podría decir también entonces que otro rubro importante podrían ser las propiedades de plantas y equipos, por ejemplo. Ok. Algunos más podrían decir, oye, mira, ¿sabéis qué? Resulta que sí, te encuentro razón, que lo más probable es que esta empresa tenga esos dos rubros, pero por ejemplo, Carosi, si lo lógico que como proveedor le venda al retail, le venda a los supermercados grandes, le venda a otras empresas, y yo sé que a los supermercados grandes les venda el crédito. Entonces algunos podrían decir que documentos por cobrar podría ser el rubro financiero relevante. No solamente en el activo está esto, uno dice, oye, pero a mí me tinca que una gran sociedad anónima, por ejemplo, debería tener ciertos temas en el patrimonio, entonces, no sé, un resultado acumulado. Ah, ok. O si no, algunos podrían decir, esta empresa me interesa ver sus ventas. Algunos podrían decir que como la mercadería solamente me interesa a la que vendo, podría tomar el costo de venta, por ejemplo. Y algunos podrían decir que como esta es una sociedad anónima abierta, podríamos tomar entonces la utilidad antes de impuestos. Entonces uno dice, oye, ya solamente analizando el negocio de la empresa, tengo un montón de rubros y de los rubros relevantes hasta ahora me importan, están esos 7. Eso podría ser candidato. Si yo tomo la memoria, yo voy a decir que acá resulta que tengo un montón de cuentas y dentro del montón de cuentas, yo digo, a ver, resulta que un rubro interesante podría ser, en este caso, los deudores comerciales. Ok, o sea, las cuentas por cobrar. Podrían decir el inventario corriente, podríamos decir la propiedad de planta y equipo, podríamos decir también el tema de, por ejemplo, las ganancias acumuladas, podríamos decir también el ingreso por venta, podríamos decir el costo de venta o la utilidad antes de impuestos. Se supone que todo esto lo hago yo para filtrar y saber qué cuenta es la relevante, ¿ok? Aún no tenemos parte de la materialidad desarrollada, solamente estamos definiendo cuál es la cuenta importante. Entonces, pregunta, ¿cuál creen que de las 7 posibilidades que yo tengo en Carosi es la cuenta importante? ¿Cuál creen que debería ser ustedes? ¿La ganancia? La ganancia, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, ya, ¿y por qué? Para ver si están entrando plata al final. Si hay liquidez. Bueno, ¿alguien tiene otra opinión? Hernán González dice también deudores. Igual el valor de los inventarios igual es alto, puede ser que hayan de repente inventarios ociosos. Ya, bueno, ojo que no estamos viendo análisis financiero. Puede ser, y yo de hecho les doy firmado, que si tienen un ramo de finanzas, pues posteriormente y analizan esta empresa, van a ver que Carosi sí, pues tiene un capital de trabajo ocioso horrible, es una cuestión, un capital de trabajo súper abultado. Pero estamos viendo en los temas de auditoría cuál va a ser nuestra materialidad en sí, ¿ok? Entonces, se supone que nosotros tenemos que ser súper precavidos. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nosotros nos dice que vamos a tomar
el componente crítico, la cuenta que andamos pensando, y eso multiplicado por un factor, que el factor se construye con el Z de Altman, ¿ok? Para no complicarle la vida con estadística, el porcentaje a nivel de prueba, a nivel de casos, se los voy a entregar yo, ¿vale? Costos igual deben mirarse. Sí, de hecho, uno de los candidatos, si tú te das cuenta, Hernán, efectivamente es el costo de ventas. Entonces sí. Bien. Se supone que con esa lógica yo tomo el benchmark y multiplicado por un factor a mí me va a dar la materialidad. Se supone que ese monto es la base con la cual yo comienzo a revisar. ¿Qué significa eso? Como yo por defecto reviso solamente lo más relevante de la empresa, se entiende que yo no voy a poder revisar todas las cuentas, y al no poder revisar todas las cuentas, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tomar un montón de referencia, y se entiende que cuando yo calcule la importancia relativa, que es igual al componente crítico, multiplicado por ese porcentaje, a mí me va a dar la importancia, y se entiende, ahí sí, se entiende que cualquier monto que supere, ojo, cualquier monto que supere la importancia relativa va a ser una cuenta significativa a revisar. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuantificablemente, yo voy a tomar esa cuenta, y si la cuenta contable me da mayor que ese monto, la reviso. Si me da menor, la descarto porque no tengo tiempo. Javiera, ¿sería el costo de venta? No lo sé. Veamos. Como dato, si se dan cuenta, tenemos 7 candidatos y tenemos que descartar cuáles son las que no serían y cuáles son las menos significativas. Para esto tienen que tener algunos aspectos a considerar súper importantes, cabros, muy importantes. Primero, se supone que es la cuenta clave del negocio, o sea, la cuenta que hace que mi negocio funcione, y si esa cuenta no está o ese rubro no está, ¿qué es lo que pasa? Mi negocio no funciona. Entonces, ¿cómo se responde eso? Si la cuenta no está, ¿puede seguir funcionando mi negocio? Si nosotros lo vemos así, veamos, el inventario corriente, una empresa que no tiene inventarios de masa, entendiendo que vende masas, ¿puede funcionar? Ya, Jorge dijo no, por ahí. Entonces, ¿puede funcionar? Creo yo que no. Javiera comenta que no. Ok, entonces, no puede funcionar, por lo cual esta sigue siendo candidata hasta ahora sí. Propiedad de planta y equipo. Si la empresa no tiene las máquinas para poder hacer las masas, también me tinca que no puede funcionar. Perfecto. La empresa, entiéndase de sus documentos por cobrar, las cuentas por cobrar que tiene cuando venda el crédito. Si yo no tengo cuentas por cobrar, yo podría vender al contado, por lo cual a mí, o sea, lógicamente la ganancia es menor, pero se da a entender que en este caso, si yo no tengo documentos por cobrar, podría vender al contado, por lo cual se descarta. Sí, va a depender. Tenemos súper claro que van a depender, pero nosotros estamos viendo el negocio o el proceso como algo puro, por así decirlo. Entonces, si lo vemos como una perspectiva purista, hasta ahora nosotros podríamos decir que sí podría. Tengo súper claro que Carosi se supone que vende más al crédito que al contado, y lo más probable es que quede en quiebra si no tiene cuentas por cobrar. Pero viéndolo bajo una perspectiva más purista, se podría entender que sí, que podría vender al contado, vender mucho menos, pero su negocio funciona.
Al igual que, por ejemplo, el resultado acumulado es como el bolsón del patrimonio, es como las cuentas cuando yo tengo ganancia, que las retengo y un montón de factores. Si no tengo resultado acumulado, mi negocio puede. Por lo cual, si mi negocio puede, también se descarta. ¿Ok? Tenemos los ingresos corrientes. Se supone que si yo no tengo ventas, mi negocio no funciona, por lo cual no puede funcionar hasta ahora, al igual que el costo de ventas. Y en este caso, la utilidad antes de impuestos es un rubro, es una diferencia matemática. Hay empresas con pérdida que funcionan igual, como hay empresas que no reparten dividendos, entendiendo que la sociedad es anónima abierta, bajo lo que dice la ley número 18.045 y la ley número 18.046 establecen que el porcentaje mínimo a repartir en una sociedad anónima abierta es el 30% de ganancia en dividendo. Vale, tenemos claro eso, pero en sí, como que no me importa mucho, por lo cual podría funcionar independiente tenga ganancia o pérdida, por lo cual se descarta. ¿Ok? Hasta ahora, si se han dado cuenta, yo tenía 7 candidatos para tomar como importancia relativa. ¿Qué pasó? Descarté esos 3. Entonces, hasta ahora, sigo teniendo como candidato S y S. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Vale. Ok. Ahora, una vez que tengan eso, digo ya, de 7 posibilidades, solamente respondiendo a la primera pregunta, automáticamente llego a 4 conceptos, a 4 candidatos. Entonces, ahora yo me voy a una segunda pregunta. La idea es que si yo tomo un componente crítico y yo vuelvo a revisar el mismo cliente, la lógica es que yo sepa que esa cuenta la voy a tomar frecuentemente, porque a la larga es la cuenta más representativa del negocio. Y se supone que una cuenta representativa no es la idea que sea un año sí y un año no. Por lo cual yo tendría que analizar si tiene mucha variabilidad o no. Entonces, con eso me voy a la segunda pregunta. La cuenta, comparando un ejercicio con otro, ha presentado una variabilidad considerable. Dependiendo de eso, podríamos definir ahora la segunda pregunta. Veamos. Hasta ahora los candidatos son inventarios corrientes, propiedad de planta y equipo, ingresos corrientes y costo de ventas. ¿Qué deberíamos hacer? Como estamos tomando el año 2018, si no mal recuerdo, tenemos que ver cuál fue el saldo del año 2018 y cuál fue el saldo del año 2017, ¿ok? Dependiendo los saldos acá, yo voy a evaluar cuál debería ser el monto o no. Entonces, un momento. Me equivoqué. Perdón, una leve falla técnica. Ahí sí. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que yo ahora voy a tomar las cuentas y voy a ver, en base a eso, cuál ha sido su variabilidad absoluta y por lo cual una variabilidad relativa. Por lo cual voy a tomar la variabilidad o la variación absoluta y por ende la variación relativa. ¿Ok?
Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo inventarios corrientes, en este caso, y tomo el estado financiero, vamos a ver que dentro del inventario corriente, resulta que yo tengo acá inventario corriente, año 2018, 146.331.858. Entonces era 146.331.858. Comparado con el año 2017, que eran 130.904, 378. ¿Ok? Entonces, si yo tomo eso, ¿qué voy a decir? Que del año 2018 al año 2017 la cuenta tenemos claro que aumentó. Y aumentó la cuenta en un porcentaje de aproximado 11,79%. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta de cómo hicimos ese cálculo, cómo llegamos a ese porcentaje? ¿No? ¿No hay preguntas en eso? Ya, voy a asumir que no. Ok, ese es uno. Ahora, yo veo como segunda cuenta la propiedad de planta y equipo. Ah, sí, mira, sí, el Excel, a ver, si se están dando cuenta, este Excel lo estoy haciendo súper ordenadito. ¿Por qué lo hago tan ordenado, tan matemático? Así que pongo un número y se sale al tiro con los puntos. Si pongo un número negativo, pues me sale en rojo. Es el simple motivo que sí, lo voy a enviar al final de la clase, junto con el link de YouTube. Voy a enviar ambas cosas para que puedan saber y puedan tener esto, ¿vale? Ok, ahora, si no hay preguntas con eso, veamos la segunda cuenta. La segunda cuenta, que es propiedad, planta y equipo. Yo sé que son 519, 292, 326. Por lo cual digo 519, 292, 326, año 2018. Año 2017 son 491.888.919. Si yo tomo eso nuevamente, van a ver que la cuenta aumentó y aumentó en un valor de 5,57%. ¿Ok? Entonces, con esa lógica, uno dice, ah, ya, esa cuenta es menos volátil que el inventario corriente, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, esta cuenta aumentó, se puede dar por dos posibilidades. Cuando la cuenta aumenta, en este caso aumenta porque hay altas de activo fijo, o sea que compré más cosas, o si no, se podría dar el caso que como el activo fijo se revaloriza bajo la IAS o NIC 16, se supone que la revalorización hace que el activo genere un superávit. Depende de la perspectiva, pero no nos vamos a meter en esa parte tan contable, ¿ok? Pero hasta ahora, si se dan cuenta, la propiedad, planta y equipo presenta una menor variación que el inventario corriente. Ok, ahora, se supone que voy a seguir revisando y otra cuenta que yo tenía dudas era el ingreso corriente. Por lo cual, si yo tomo ingreso corriente, van a ver ustedes que el ingreso corriente que lo obtengo del estado de resultados por función, a mí me dicen que el año 2018 era 799.631.029, ¿ok? En el año 2017 era 759.953, 939. Por lo cual yo veo el análisis, yo sé que la cuenta aumentó,
Y por lo cual, si yo comparo eso, van a ver que la cuenta aumentó, en este caso, en aproximadamente un 5,22%. Ojo que esa cuenta, si valga la redundancia, si se dan cuenta, es menos volátil que la propiedad, planta y equipo. Pero acá hay un factor más a tener en consideración, que va a ser un tercer factor, tercero, que lo vamos a dejar como interrogante de momento. Ok. Ahora, el costo de ventas, vamos a ver lo siguiente. Nos dicen, el costo de ventas en el año, ahí sí, ahí está la justificación. El costo de ventas, vamos a ver que en el año 2019 teníamos 519.841.040 y en el año 2017 eran 501.420.184, ¿ok? Si yo veo la variación de eso, van a ver que la cuenta aumentó, ¿ok? Y en ese caso la cuenta aumentó en 18 millones, y si yo veo cuánto es el tema porcentual, van a ver que inclusive esa cuenta, el costo de ventas es menos volátil que el ingreso corriente. Entonces, por lo cual, ahora uno dice, ah, ya, mira, tenemos 4 candidatos y resulta que hay uno que es el menos volátil, hay otros 2 que son volátiles en un grado mayor, pero aún así menor, y hay uno que es muy volátil. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahora yo digo, a ver, la verdad que acá no hay un porcentaje exacto para que uno diga si es volátil en tal porcentaje se acepta, o si es volátil en otro porcentaje se descarta. No hay un parámetro claro. Acá nosotros trabajamos con el juicio del auditor, ¿ok? Y en ese concepto de juicio profesional, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos que, con esa lógica, el inventario corriente hasta ahora es el más volátil, por lo cual al ser muy volátil, lo descarto, siendo el más volátil de los 4, ¿vale? Entonces hasta ahora, si se dan cuenta, tengo 3 candidatos. 3 candidatos hasta ahora. Perfecto. Entonces, con eso, yo digo, a ver, nuevamente tengo un problema, porque hasta ahora, ahí sí me escuchan o no. ¿Me escuchan bien ahora? Súper. Entonces, como les estaba contando, se supone que teníamos 4 candidatos que pasaron al segundo filtro. En este segundo filtro, ¿qué es lo que pasa? Resulta que yo analizo y yo estoy viendo que de las 4 cuentas que voy a revisar, o más bien, de las 4 cuentas que podrían ser benchmark o materialidad o importancia relativa, resulta que voy a descartar el inventario corriente porque es la cuenta que más volatilidad tiene, es muy voluble, y si es muy voluble, no es la idea que el año 1 la revise y el año 2, o sea, que el año 1 la elija como componente crítico y el año 2 no, porque no fue tan relevante. Por ahí deben tener conciencia en eso. Por lo cual, hasta ahora las cuentas más seguras son esas 3. Entonces, con eso, nosotros nos vamos a la al tercer filtro. ¿Cuál es la cuenta que me genera equilibrio? ¿Y a qué me refiero con equilibrio? Se supone que sí, y la cuenta tiene un monto considerablemente grande,
me provoca el problema que terminaré revisando pocos rubros. Ese es un problema horrible. O sea, resulta que la empresa tiene 35 cuentas contables y resulta que de las 35 voy a revisar 3. ¿Y por qué? Porque el monto era muy grande. Entonces tomé el monto muy grande, le hice el filtro y resulta que terminé revisando muy poco. ¿Aumenta la probabilidad de llegar a una opinión equivocada? Yo les doy firmado que la probabilidad de llegar a una opinión equivocada revisando muy poco es una cuestión inminente. ¿Ok? Por otro lado, si la cuenta tiene un monto considerablemente pequeño, me provoca el problema que terminaré revisando pocos rubros. O sea, perdón, al revés, terminaré revisando muchos rubros. ¿Qué significa eso? Significa que de las 35 cuentas voy a terminar revisando 34. Y ahí nuevamente estamos siendo ineficientes porque se entiende que nuestra pega es limitada, que mientras más horas estemos, más caro es el servicio, por lo cual no es la idea, po. No es la idea. ¿Ok? Eso. Por lo cual, ¿cómo nosotros vamos a ver si un monto es alto o bajo? Vemos los posibles candidatos y los analizamos en términos absolutos con lo que nos diga el estado, o sea, los estados financieros. Si yo tomo el estado financiero, van a ver que las tres cuentas, una tiene un monto de 799 millones, el otro 519, y la propiedad de planta y equipo tiene 519. Si yo veo, hay cuentas de 16 millones, 6, 1, 150, 12, 146, etc. Y si se dan cuenta, la mayoría de las cuentas son pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesito ver que, en base a eso, cuál es la que me genera más equilibrio, ¿vale? Si yo veo todo esto, al ojo, la que me genera más equilibrio debería ser el costo de ventas. ¿Por qué? Porque es que se supone que es la cuenta que de todo esto tiene menor variabilidad, pero a su vez, como la mayoría de las cuentas son pequeñas, con esto termino revisando un monto razonable. Por lo cual, en base a todo el filtro que hicimos, se llega a la conclusión que el costo de ventas es, en este caso, el benchmark o componente crítico. ¿Ok? Eso. Ahora, si se dan cuenta, nos demoramos harto en llegar a eso, pero tiene un propósito. Se supone que con esto definimos la primera patita del alcance. ¿Ok? La primera fase de lo que va a ser la importancia relativa. Se entiende que la importancia relativa matemáticamente sería el componente crítico, que en este caso, como elegimos el costo de ventas, deberían ser 519.841.040. Y eso se multiplica por un porcentaje que estadísticamente oscila entre el 5 y el 10. Como les reitero, ustedes lo calculan con el Z de Altman, toman la tabla de distribución normal, determinan un monto, calculan la MU y todo eso, que es pura paja. Por lo cual, para no complicarles la vida, se supone que yo les voy a decir acá, a nivel de prueba, a nivel de clase, el porcentaje. En este caso, yo les digo que el porcentaje es un 10%. Entonces, matemáticamente, ¿qué pasa? La importancia relativa es igual a
519 millones, que por el 10% a mí me da 51.984.104, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Profe, Dígame. pero por ejemplo ya en la vida real, nosotros ese porcentaje tendríamos que sacarlo con la tabla de distribución normal, esa cuestión gigante donde salen varios dígitos, ¿cierto? Sí, con esa tabla grande, pero de igual manera verla, bueno, que si tú trabajas en una firma auditora mediana o relativamente grande, hay un software que es el ACL, que el ACL tú tomas la información financiera, tomas todo esto y te lo calcula solo. Pero sí, se entiende que si nosotros somos más rústicos, deberíamos tomar la tabla gigante, esa tabla Z inmensa. Con eso. Por eso, para no complicarles tanto la vida y porque a mí no me interesa si la saben usar o no. Siendo súper sincero, a mí me interesa que sepan identificar un componente crítico y que sepan para qué sirve. Por eso es que el porcentaje se los entrego yo, pero como cultura general, sí, se hace como tú comentaste, estimado. Ok, ahora teniendo esto, ¿qué significa? Tomaré el estado financiero y aquellas cuentas que tengan un monto mayor que ese, yo las considero como materiales, ¿ok? Por lo cual, recuerden, 51.984.104, lo voy a anotar en el chat para que tengan el monto. 51 millones... Ah, chinga tu madre, perdón. Ahí sí, 51.984.104. Ok, yo ahora voy a tomar el estado financiero y ¿qué digo? A ver, todas las cuentas que superen ese monto son las cuentas contables que yo voy a revisar. Entendiendo que el auditor no puede revisar todo, dígame ya Mina, ¿cuál es su duda? Janina, ¿cuál es su duda? ¿En qué la puedo ayudar? No, por lo menos yo no la escucho. Pucha, parece que era una buena pregunta y todo mal. ¿Por qué en el punto 3? Ya, a ver. Ya. ¿Por qué en el punto 3? Ah, lo que yo hice fue... Sí, no, está bien. Mira, lo que yo dije fue la verdad es que tomé... Ya. Se supone que en el punto 3 la cuenta que me genera equilibrio es lo que hace que yo revise una cantidad de cuentas que al juicio profesional son cuentas, una cantidad significativa. ¿Por qué? Porque si reviso mucho, ¿qué es lo que pasa? Estoy siendo ineficiente porque llegaría al mismo resultado revisando menos. Y si me dan pocas cuentas a revisar, ¿qué es lo que pasa? Estaría diciendo que corro el riesgo de llegar a una opinión equivocada, por lo cual yo debo elegir aquella cuenta que si le saco su respectivo porcentaje, a mí me va a dar una cantidad razonable de cuentas a revisar. Por lo cual, si yo elijo una cuenta, por ejemplo, de las candidatas cuyo monto es muy abultado, muy grande, ¿qué es lo que pasa? Estaría generando la posibilidad de revisar pocas cuentas. Y si es un monto muy pequeño, ¿qué digo yo? Estaría revisando, ¿cómo se llama?
estaría revisando muchas cuentas contables, por lo cual, si tú te diste cuenta, habíamos descartado el inventario corriente y nos quedaba la propiedad de planta y equipo, nos quedaba el ingreso corriente y nos quedaba el costo de ventas. Con esa lógica, dijimos ya, por lo cual, si es una cuenta muy grande, lo más probable es que termine revisando muy poco. Entonces yo tomo las tres y digo, matemáticamente la más grande es esta, por lo cual esta la voy a descartar. ¿Y por qué la descarto? Simplemente porque de todas, matemáticamente tiene un monto muy grande, por lo cual estaría revisando una cantidad más o menos razonable con otras. Entonces yo digo, nuevamente, descarté el ingreso corriente y me quedan como posibilidades la propiedad de planta y equipo y me queda como posibilidad el costo de venta. Si yo digo, tengo un problema re grande porque el monto es más o menos similar. Yo veo el monto y la diferencia absoluta es súper chica. Es una diferencia pequeña. Entonces digo, ante el problema de saber revisar, o sea, ante el problema de saber ver cuál de las dos es la que me sirve más, yo digo, bueno, como las dos tienen un monto similar, voy a tomar la segunda opción. ¿Cuál es la que tiene la menor variabilidad? Esa. Por lo cual, fue solamente un descarte próximo. ¿Qué digo yo? Simplemente como esa tiene una menor variabilidad, es la que voy a tomar. Y a su vez, como es un monto razonablemente bien, ahí está. Profesor, siempre la elección es en base a un cálculo matemático y no en base al conocimiento del funcionamiento del negocio. Hernán, si tú te diste cuenta, de nada ya, mira, Hernán, si tú te diste cuenta, yo tomé el conocimiento del negocio para el primer filtro, porque si tú te diste cuenta, yo dije, inventarios corrientes en esta empresa es importante, porque en una empresa de servicio NICA, al igual que eso, al igual que estos, y ahí fui descartando. En la elección final depende también del juicio del auditor. Se supone que en este caso yo hice un filtro matemático para poder ver, pero sí, también podría haber un atributo cualificable que me ayude a ver eso. Luego dice, o sea, hay que considerar la que tiene menos montos, ni tan altos ni tan bajos, luego se aplica el criterio de variabilidad. Mira, el criterio de variabilidad viene antes de los montos altos y bajos, ¿ok? El tema es que se supone que como en este caso en particular habían dos montos que eran casi idénticos, preferí elegir la variabilidad otra vez. Pero respondiendo a tu pregunta, Hernán, se supone que en la elección final van a haber empresas que es mucho más fácil ver cuál es el rubro solamente entendiendo el negocio. Por ejemplo, una empresa de inversiones, clarísimo que el rubro siempre va a ser la cuenta de inversiones, ¿ok? Por ejemplo, si yo tomo una corredora de bolsa, como, no sé, supongamos Banchile Inversiones, Santander, corredores de bolsa, en esas empresas el benchmark está definido al tiro, que debería hacer las inversiones en custodia de terceros, por ejemplo. Por lo cual, ¿qué es lo que pasa? Va a depender de la empresa. En esta empresa en particular, como habían un montón de posibles candidatos, tuve que hacer un filtro matemático, pero depende siempre del caso, ¿ok? ¿Más preguntas hasta ahora? De nada, Hernán. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, recuerden en el monto. No, de nada, Betel, para eso andamos. Sí, para eso me pagan poco, pero me pagan. Así que no hay problema. Ok. Oh, verdad que se grabó eso. Me van a escuchar. Ya. Cuando lo vean en YouTube. Ya. Entonces, 51.984.104. Ese va a ser la importancia relativa, por lo cual, cuando yo revise mi estado financiero, las
cuentas que superen ese monto son las cuentas que yo voy a considerar materiales, ¿ok? Por lo cual, yo tomo los estados financieros de Carosi, ¿y qué pasa? Yo digo efectivo y equivalente al efectivo, 16 millones de pesos. ¿La reviso? Matemáticamente no. Haciendo el filtro que nosotros hicimos matemático, no. Otros activos financieros, no, esta sí, deudores comerciales, ¿ok? Se considera importante. Esta no, esta sí, esta no. Ya. Esta no, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Luego digo, esta sí, esta sí, esta no, no. Luego digo, esta sí, esta también, esta no. Y luego me voy al estado de resultados. Si yo digo esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, y así, ¿ok? Ese es el filtro que yo hago. Si se dieron cuenta, ya con ese análisis consideré algunas cuentas a revisar, que ya me facilita harto la pega. Se supone que si yo reviso esos rubros, ya debería tener consideración de que el resultado al cual yo quiero llegar es mucho más abordable, ¿vale? Pero yo les voy a dar una pregunta y la idea es que la conversemos. Imagínense, porque en este caso no pasó. Ojo, no pasó, pero supuesto. Imagínense que yo tenga una cuenta que tiene como saldo 51.984.103 pesos. Yo digo, ok, estamos claros que las que sean mayores a 51.984.104 las reviso. Súper claro. Pero si me da un peso menor, yo voy a decir, no, me dio un peso menor, por lo cual la descarto, loco, la descarto. ¿La descarto o la reviso igual? Total, digo, bueno, por un peso no vamos a pelear. ¿Qué opinan ustedes? Se revisa igual, dice Catalina. Ok. ¿Qué más opina el resto? Profe, lo revisa igual porque un peso no es mucha la significancia. Profe, yo tengo entendido que son como 3 pesos los que son permitidos, ¿no? Como No sé, por 3 un peso. pesos lo que No son sé, a mí nunca me han dicho por un peso, nunca me han dicho nada. Ya, Tampoco Catalina. han dado Bueno, cosas. Se debe revisar. ya miren, En la teoría. verdad es que sí. Se entiende que no vamos a pelear por un peso, pero pongámoslo en el rol que comentó Catalina. Resulta que es que, profe, a mí me dijeron por ahí que eran 3 pesos. Entonces yo digo, ya, a ver, en vez de 100, de 104, ese monto, ¿lo revisan igual o no? Sí, pues que igual. Sí, tiene razón, profe. Ojo que yo no había dicho nada, así que no sé. Solamente pregunté, ¿lo reviso o no? Nada más. Me retiro. Se retira, pucha alumna, no, pues si la idea es que les Ajuste, vaya bien. profe, ajuste, rondeo para abajo, listo. Redondeo por abajo. Sí, yo sí, eso hago, reajuste y era. Y lo guardo. Mira, tengo un montón de alumnos flightes contables, cocinada, ¿cómo eso? Cocinada. Después me van a Cuando funar salí ahí, todo. igual que el profe de la Católica que los mandó a trabajar a McDonald's, van a decir, no, el profe de la auditoría nos enseñó a hacer fraude contable y ajuste por redondeo, se pasaron. No, a ver, se supone que sí. Si me da un peso más abajo, sí. Los viera a la estela. ¿Te imagináis los viera a la profe? Rígido. No, pero en mi caso. Ustedes piensan que porque yo soy más joven no soy tan brígido. Ya, lo voy a tener presente para la revisión. No, si era bromita. Pero profe, o sea, sí. No, si era bromita.
Ahora, se supone que... Profe, pero por ejemplo, yo he estado con otros profes así de conta, por ejemplo, la Hilda, ella igual decía que había un margen de pesos. Sí, sí, a eso quería llegar yo. Aún la retó por decir algo así, chuta, pero no vamos a pelear por un peso, más encima ahora la misma ley dice porque se redondean los vueltos, te pasaste. Ya, pero miren, volviendo al tema, se supone que sí, si me da un peso más abajo lo reviso, si me da 2, 3, lo reviso, pero lo lógico es que va a llegar un punto en el cual yo voy a ya decir, loco, para el chopo, ya me da harto más abajo, por lo cual no lo voy a revisar. Ahora, existe un factor para considerar excepciones en revisión. O sea, que yo diga que si me da 2 pesos más abajo, sí, 3 pesos más abajo, sí. Pero hay como un factor o un límite. La respuesta es sí. Para eso existe un indicador que se llama la IRD. Y me van a decir, pero profe, ¿qué es el IRD? Veamos el documento. El documento que ustedes tienen dice que existe algo que se llama importancia relativa de desempeño o ejecución. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que dice la importancia relativa de desempeño es igual a la importancia relativa normal menos el error proyectado. Se supone que con esa fórmula yo llego al límite, o sea, se supone que si yo llego acá a un monto definido y resulta que me dan conceptos mucho más abajo que ese, ya no lo reviso ni por si acaso, porque ya fue descartado. Ahora, ustedes me van a decir ¿qué es el error proyectado? El error proyectado dice, corresponde al historial de errores que tenga el auditor en base a las auditorías anteriores. ¿Qué significa eso? Si mi cliente es antiguo, no es la primera vez que lo reviso, en la segunda, tercera o cuarta, yo ya voy a saber más o menos siempre en qué monto tenemos diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ejemplo, es la tercera auditoría ahí sí. Entonces, por ejemplo, yo digo, espérenme, a ver, aquí está. Esta es la tercera auditoría que le hago a Carosi. Y el margen de error proyectado es de 150 lucas. Entonces uno dice, ok, resulta que yo ya tengo harto rato revisando a esta empresa y esta empresa me dice que 150 lucas es en lo que se equivoca siempre. O sea, lo reviso, un año se equivocó en 200 lucas, el segundo año en 200, o sea, en 100. Entonces digo ya, promedio, 150 lucas. ¿Qué pasa? Si yo veo una cuenta que el monto está por debajo de eso, yo digo, ¿voy a revisarla? Sí, pero ¿hasta qué punto? Importancia relativa de desempeño es igual a la importancia relativa menos el error proyectado. Y en este caso, digo, importancia relativa de desempeño igual a la importancia relativa que nosotros teníamos, que era 51.984.104 menos el error proyectado, que en este caso son 150 lucas. ¿Qué voy a decir? La diferencia de eso menos las 150 lucas, a nosotros nos da 51.834.104. ¿Qué significa? Que yo puedo tolerar una cuenta que tenga un monto, un peso menos, 2 pesos menos, 3 pesos menos. Pero loco, si te da menor que eso,
no lo reviso porque simplemente ya menor que eso es inmaterial, por lo cual ya para el show. Ese va a ser tu límite máximo de tolerancia, no más, solamente eso. Pero ojo, que el apunte dice algo súper importante. El apunte dice lo siguiente, dice, en el caso de que sea la primera auditoría de la sociedad, el error proyectado será 0. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que si este cliente es la primera vez que lo reviso, la importancia relativa es esa sin excepción. Y si me da un peso menos, ¿lo reviso igual? Sí, revíselo igual. Si no vamos a pelear por un peso, ni por 2, ni por 3, ni por 4. Pero tampoco es la idea que se desvíe tanto. Y si uno ve que este cliente no es la primera vez que lo reviso, esa es la máxima tolerancia que yo voy a tener con él. Y sería, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahora? No, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora antes de terminar, veamos uno más, que es el que me interesa a mí. Dice el siguiente punto, el lecti. Hay algo que se llama lecti, y el lecti se define como el límite de errores claramente triviales. Y esto yo lo calculo siempre al inicio de mi planificación. ¿Por qué? Porque y esto se relaciona un poquito. ¿Cómo? Bueno, alguien por inbox dice, ¿dónde podría haber material respecto a esto? Igual me queda claro, pero no lo suficiente. Mira, la verdad, persona incógnita, la sección Out 20 de las Nagas me habla de esto, me habla del concepto de materialidad e importancia relativa como teoría, ¿ok? Si no les queda claro aún, lo van a ver en ayudantía, porque se supone que en ayudantía van a ver algunos casos más pequeños para que puedan aplicar esto, o sea, para soltar la mano, lo ven en ayudantía, y si quieren profundizar la base teórica de esto, la sección 320, ¿ok? Eso. Ahora, chuta, bueno, ahí dice la ayudantía del otro día no fue muy dinámica, muy fome. Ya, le voy a decir al ayudante que no sea tan fome. Ahí vamos a ver qué se puede hacer, pero igual no evitan esto, así que, pero ténganle paciencia, si se va a hacer. Yo le tengo harta fe, yo sé que es un excelente aporte, así que aprovechenla, pero fue porque tampoco participábamos tanto. Bueno, ahí depende de la perspectiva, pero de verdad que el ayudante tuvo toda la... Bueno, saludos alumno que se va. Entonces ya tuvo toda la disposición de poder responderle sus dudas, y bueno, si no las tenían ni nada, ahí no sé, pero de verdad que ya, yo voy a hablar con ella para que no sea tan, entre comillas, fome, porque fome, dudo que lo sea, pero de verdad que pónganle empeño, si yo sé que ella puede ser una excelente ayuda. Ahora, para no desviarnos tanto, dice, lectip, límites de errores claramente triviales. Si se dan cuenta, hace un rato atrás, ustedes me comentaban brillantemente que ahí anda la fórmula por si acaso, ojo, pero si ustedes se daban cuenta, hace un rato atrás, ustedes me decían que el ajuste por redondeo, que 1 peso, que 2 pesos, que 3 pesos, ya, está bien. Si el contador hace eso, el auditor está súper claro que a la hora de revisar el estado financiero del cliente, jamás en la vida va a ver que el monto que él llega es el mismo del monto del cliente. Ojo, en una auditoría es muy poco probable que
se llegue 100% al mismo resultado del cliente. ¿Ok? Ojo ahí, ojo ahí. Es muy caro, o más bien es el mismo monto del cliente. Se debe tener en cuenta que pueden haber errores y la suma de esos errores hasta cuánto los tolero, porque lo lógico es que ustedes me dijeron, profe, no vamos a pelear por un peso, no vamos a pelear por 2, ni 3, ni 4 pesos, entonces uno dice, oye, ¿hasta cuánto le aguanto al cliente? ¿Hay algún dato que me ayude a mí a saber eso? Y sí, este es el hasta cuánto lo tolero. Nosotros lo denominamos LECTI, que significa límite de errores claramente triviales. ¿Ok? Matemáticamente, en base a la guía que ustedes tienen, el LECTI se calcula como la importancia relativa por el 5%. O sea, nosotros vamos a tomar entonces LECTI, la importancia relativa por el 5%. En este caso, nosotros sabemos que la importancia relativa es igual a 51.984.104. El porcentaje es el 5%. Y ahora me van a decir, pero profe, ¿siempre el 5 o podría ser más o menos del 5? Es el 5. ¿Por qué es el 5? No vamos a hablar de econometría, pero hay un concepto econométrico que me ayuda a calcular eso, y por lo que he visto en muchos casos, de 10 casos, en 9, el porcentaje me da entre 4,95 hasta 5,05, por lo cual 5. Y ahí no los complico tanto, ¿vale? El LECTI a mí me dicen que son los 51 millones, el 5%, y eso me da aproximadamente 2.591.000. O sea, para una empresa como Carosi grande, si yo veo errores en su contabilidad, ¿hasta cuánto yo digo que el error es inmaterial por ajuste de redondeo? Ese monto. Y si me da un peso más, yo digo que el ajuste es importante, por lo cual le voy a emitir comentario. El cliente se equivocó por X concepto. Y eso, pues, todo esto corresponde al concepto de importancia relativa o materialidad. ¿Cómo se calcula matemáticamente? Así. ¿Para qué me sirve? Para ver qué cuentas contables son las que voy a revisar o no, entendiendo un análisis cuantificable. Porque el cualificable lo ven en base al juicio del auditor. ¿Preguntas hasta ahora? Yo, profe, tengo una consulta. Cristian, En dígame. este caso, como Carosi es una empresa grande, igual 5% es mucha plata con el tema de la plata que maneja Carosi. ¿No será mucho el tema del porcentaje en este caso, en esta empresa? Sí, mira, de hecho, hasta para una pyme, 2,5 millones, un monto alto. Te lo tengo súper claro. Se supone que sí, pero para niveles académicos ese monto es como razonable. De igual manera, a la hora que uno audita a un cliente, lo que manda más es el juicio profesional. Tu mismo juicio te va a decir si realmente 2,5 millones es un monto alto. ¿Qué es lo que hacen en la vida real algunos auditores? Toman todos los errores contables y los errores cuya suma me da más de 2 millones, la suma completa de todos los errores, la suma, si me da más de ese monto, es un error material, por lo cual yo veo cuáles son los más grandes. Si me da un monto menor que eso, yo asumo puros ajustes por redondeo y sería. Pero todo va a depender del juicio. ¿Alguna pregunta más?
No, profe. Profe, ya estamos listos. Sí, sí, estamos listos. Yo sé que me explayé un poco harto y yo la verdad no esperaba explayarme tanto. De hecho, originalmente esta clase era la clase asincrónica que que me comprometí en algún momento de enviar, pero la grabé 2 veces y la segunda vez no se me escuchaba. Entonces dije, no, una maldición ocurre acá. Algo es que tengo que hacerla en vivo. Y bueno, pues ahí la hicimos en vivo. Así que si no hay más dudas, chiquillos, fue un agrado haberlos visto. Este Excel se los voy a enviar y saludos, pues. Ahí nos vemos la próxima semana porque es feriado, creo, el viernes y no sé si hagamos clases. Si quieren, la hacemos, ¿no? Ya. Gracias, Javiera. Gracias, Janina. Gracias, Jorge. Gracias, Betel. Nos vemos en algún momento y hasta luego. Adiós.